El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue el candidato menos votado para ser el nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud. Obtuvo 4 votos en la primera vuelta y 0 en la segunda, quedando fuera de competencia en las elecciones que se realiza a esta hora en Washington. La nula trayectoria internacional del ministro Salinas le jugaba en contra desde un principio, frente a rivales con mucha experiencia, como los finalistas de Brasil y Panamá, que pasaron a una tercera rueda mano a mano. La flexibilización de la política antitabaco, decidida por Uruguay en las últimas semanas, terminaron de sellar la suerte de uno de los 2 ministros que representan a Cabildo Abierto en el Poder Ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 16 grados a esta hora y en lo que resta de la jornada, según Inumet, vamos a llegar a una máxima temperatura de 20 grados con un cielo algo nuboso y periodos de claro durante la tarde y noche. Estamos viendo, como siempre, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en Pilar Costa, entre Luis Valleverres y Manuel Herrera y Oves, hay un corte total allí por obras de saneamiento. Esto se va a extender hasta las 15 horas, o que en camino Teniente Galeano, desde Ciclón hasta Artigas Melgarejo, también estará afectado allí el tránsito por obras de vialidad. Esto se va a extender hasta el próximo viernes. Y ahora compartimos con ustedes otros titulares. El presidente de la República destituyó a su jefe de custodia luego que fuera formalizado por asociación para delinquir y enviado a prisión por 30 días que cumplirá en la cárcel de Florida. Secundaria está enviando advertencias escritas a las familias y al estudiantado sobre las sanciones que recibirán si ocupan los centros educativos. A 10 años de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, organizaciones sociales y el PIT-CNT denuncian retrocesos en su implementación. La Unión Europea denuncia actos deliberados en fugas de gasoductos que alimentan de energía el bloque comunitario directamente desde Rusia. Como decíamos en la portada, a esta hora en Washington se define quién será finalmente el nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud en una tercera ronda en la que ya no estará el candidato uruguayo y ministro de Salud Pública Daniel Salinas. Luego de un cuarto intermedio, los 37 países participantes van a definir entre la candidatura de Panamá y la de Brasil para dirigir el organismo internacional. Tenemos ya los resultados de la segunda vuelta, de la segunda papeleta. Número de papeletas emitidas, 37. Número de papeletas invalidadas con blanco, 0. Por lo tanto, el número de las válidas son 37. La mayoría que se requiere para elección, para ser elegido, son 20. En orden alfabético, pues, los votos para el doctor Camilo Alín, 12. Para el doctor Yarbas Barbosa da Silva Jr., 13. Para la doctora Florence Duperval Guillaume, 1. Y para la doctora Nadine Flora Gassman Silverman, 11. Y para el doctor Daniel Salinas, 0. Sobre esta base pasaríamos a una tercera votación, una tercera ronda, con el doctor Camilo Alín, el doctor Yarbas Barbosa da Silva Jr., como los 2 candidatos en dicha papeleta. Y se acaba de levantar el cuarto intermedio y están nuevamente comenzando la sesión para votar. Vamos a informarles obviamente de quién será electo finalmente. Vamos a ver en qué situación están ahora. Bien.
Vamos a informarles quién será entonces el futuro, el nuevo director, representante entonces de la OPS. Ya le vamos a contar el nombre en minutos nada más. Vamos a otros temas. Después del caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, el procesamiento del jefe de custodia presidencial refleja irregularidades en los procedimientos para otorgar pasaportes en las dos mismas reparticiones del Estado que hasta ahora vienen siendo investigadas por distintas fiscalías penales. Según la información recabada por la fiscal Gabriela Fossati, Alejandro Astesiano tenía contactos en Cancillería y en la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde había sido funcionario, y cuyo subdirector Alberto Lacoste fue separado del cargo en agosto por participar en las gestiones para acelerar la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Por este último caso, la oposición interpeló a los ministros de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo y del Interior Luis Alberto Heber el 28 de agosto, instancia en la cual reconocieron que los subsecretarios Guillermo Maciel y Carolina H. mantuvieron dos comunicaciones oficiales en 2021 por la situación de Marcet mientras estaba preso en Dubái. De esa interpelación surgió una investigación penal solicitada el 1 de septiembre por el fiscal de Corte Juan Gómez, tras analizar las actas taquigráficas de la sesión transcurrida en la Cámara de Senadores. El expediente está a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, que el 6 de septiembre recibió por parte de la bancada de senadores del Frente Amplio sus conclusiones sobre la interpelación y los hechos que consideran irregulares. Si bien del acta de formalización de Astesiano no surgen conexiones con el caso Marcet, ambos hechos reflejan cierta permeabilidad en la tramitación de los pasaportes desde marzo de 2020, a lo cual se suma el hackeo a 84.000 pasaportes electrónicos a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, pocos meses después de producido el cambio de gobierno. Ayer el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue imputado por un delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real, con un delito de asociación para delinquir y otro de tráfico de influencias. La fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, le impuso 30 días de prisión preventiva mientras está investigando su responsabilidad en una organización dedicada a la falsificación de documentos para otorgar pasaportes uruguayos a personas de origen ruso. Ante la magistrada, Astesiano reconoció haber realizado sus actividades ilícitas y reuniones en la oficina que tenía asignada en el piso 4 de la Torre Ejecutiva con otros integrantes de la organización. La Fiscalía entendió que se daban todas las condiciones, que era un asunto paradigmático para solicitar un plazo muy prudente, porque es primario legal, de prisión preventiva, como se solicitó en el caso de los otros dos coimputados. En realidad son 3 coimputados en esta causa. En 2 de ellos se solicitó una prisión preventiva por 30 días, los 3 eran primarios. En los 3 casos, a pesar de la oposición de la defensa, el juez compartió que existía claramente un riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de los 3, y por esa situación, y solo por esa situación, la persona va a ser sujeta a prisión preventiva. Solicitó unas condiciones especiales en virtud de que había tenido un problema con unos individuos que lo conocen, que habían aparentemente realizado un delito con respecto a sus hijos, y la Fiscalía coincidió que, si bien no es un funcionario público, teniendo presente el lugar estratégico que ocupa y que estamos hablando nada más y nada menos que una persona que se ocupaba de la seguridad del presidente de la nación, ¿sí? La persona más importante en este momento en nuestro país, entendió que era válido que se, por lo menos, sugiriera a la investigación administrativa que se adopten todas las medidas para que esta persona no tenga riesgos en su seguridad física. El senador Mario Vergara del Frente Amplio dijo que su partido está evaluando acciones políticas y parlamentarias por este caso Astesiano. Lo estamos evaluando porque efectivamente hay cuestiones en la órbita, reitero, del sistema judicial que hay que ir hasta el hueso y llegar a todas las personas involucradas, pero también hay responsabilidades de orden político. Por lo tanto, estamos evaluando, ¿sí?, en coordinación las dos bancadas del Frente, de senadores y de representantes, qué acción política vamos a llevar adelante para que los responsables políticos, los ministros que correspondan, den sus explicaciones, den la información que tengan, den sus explicaciones de cómo fue posible que se orqueste este tipo de actividad ilícita, incluso participando gente de la Torre Ejecutiva. Yo creo que la sociedad entera está azorada de esto, ¿verdad? Porque es difícil de entender de que no haya habido los mínimos filtros imprescindibles como para la definición de un jefe de seguridad, ni más ni menos que de jefe de Estado. Peor aún si se reconoce que había
manejado información del número importante, de más de 20 indagatorias policiales que esta persona había tenido. O sea que por un lado está claro que hay componente al menos de improvisación, de falta de profesionalismo, de falta de seriedad. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, también expresó preocupación por la existencia de una asociación para delinquir liderada por el ex custodio presidencial. Nos sorprendió, nos parece realmente inexplicable que haya sucedido algo de esta naturaleza. Reconocemos que rige el principio de presunción de inocencia, pero al parecer ya había información que era alarmante en materia de un jefe de seguridad. Esperamos que actúe la justicia, nos congratulamos que en este caso actúe la justicia y que en definitiva se aplique la normativa vigente. ¿Fallaron los controles en presidencia? Bueno, evidentemente que sí, ¿no? Si esta persona tenía anotaciones por una cantidad importante de situaciones presuntamente delictivas, me parece que eso inhabilita a una persona para ser custodia presidencial y máxime jefe de la custodia presidencial. A la audiencia en la que Astesiano fue imputado se prohibió el ingreso a los y las periodistas por decisión del juez Matías Porciúncula, quien declaró como reservada la sesión alegando que todavía existía la presunción de inocencia, como ocurre en cada audiencia de formalización. Esta decisión fue cuestionada por la Asociación de la Prensa Uruguaya, que solicitó una entrevista con las autoridades del Poder Judicial. Y de este tema y otros vamos a hablar justamente con nuestro compañero, nuestro periodista Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti. Mauricio, bienvenido. Adelante, ¿cómo estás? Así es, Rosina, buen mediodía para ustedes. Como tú decías, la Asociación de la Prensa del Uruguay pidió una reunión con el presidente de la Suprema Corte, John Pérez, para hablar de lo que fue la decisión del juez Matías Porciúncula. Y para hablar de ese tema estamos con el presidente de APU, Fabián Cardoso, a quien agradecemos estos minutos con MBD Noticias, y consultarte sobre cuáles son las molestias de la Asociación de la Prensa en relación a la determinación del magistrado. Bueno, primero nos preocupa lo sucedido ayer, porque se trataba de una cobertura de absoluta relevancia, que obviamente había motivado la inquietud periodística y la inquietud de la ciudadanía, y tenemos claro de que existe un nuevo código de proceso penal que habilita la cobertura de este tipo de audiencias que deben ser celebradas de manera pública. Por lo tanto, no solamente el hecho de que no sea una audiencia abierta, sino la forma en la que se comunica, que es que, según nos transmiten los colegas que estaban presentes, fue de forma oral, diciendo esta es la resolución, voy a proteger a la persona, en este caso al acusado. No es la forma de hacerlo, tiene que comunicarse de otra manera, y eso fue también compartido por los primarios contactos que tuvimos con integrantes de la Corte de Justicia. Por lo tanto, lo que hoy queremos es una aclaración en el diálogo que pretendemos tener con el presidente de la Suprema Corte sobre este punto, y sobre todo plantear que este tipo de casos no deben repetirse, porque lo que debe darse es la transparencia de acuerdo a lo que expresa el propio código. La acordada que habilita la participación de la prensa en estas audiencias fue dispuesta al inicio del código, incluso ante un reclamo de la Asociación de la Prensa del Uruguay, ya que en principio no se iba a habilitar que estas estas audiencias fueran abiertas. ¿Se han tenido inconvenientes en otras instancias como la que hubo en la jornada de ayer? Este es el caso más notorio. Se han dado algunos otros episodios que hemos conversado siempre, hay que destacar, con muy buen tono con la Suprema Corte, y en otros casos lo hemos hablado con la Fiscalía de Corte también. En este caso, como le corresponde al juez, tenemos que hablar con la Suprema Corte. Valoramos la rápida respuesta, entendemos que van a haber ahí buenas señales. Además, esto se da también en el marco de que estamos planteando para los primeros días de octubre una actividad, como ya hicimos con Fiscalía, sobre el diálogo entre periodistas y jueces. Una actividad de capacitación y de análisis, porque entendemos que lo mejor es juntarnos y que cada uno conozca el trabajo del otro, ¿no? Y eso hoy lo vamos a ratificar, vamos a ponerle fecha a ese encuentro, que seguramente sea para los próximos días, y ahí vamos a articular mejor, esa es la idea. ¿Perviven prácticas del viejo código en la actuación de algunos jueces y fiscales a lo mejor? Sí, tal vez que no están del todo actualizados, o que de repente no entienden y no ven la relevancia que tienen este tipo de hechos como el sucedido ayer, que era un caso no solamente de inquietud nacional, sino internacional. Los medios del mundo querían saber lo que pasaba en esa audiencia.
En relación a otro tema que está en la agenda de APU, ustedes acaban de pedirle al Ministerio del Interior que realice una investigación independiente en relación a las denuncias del periodista Gabriel Pereira sobre una presunta tareas de seguimiento, de vigilancia que se dispondrían en su contra por parte de la Dirección de Inteligencia. ¿Cómo valoran lo que es el diálogo con el Ministerio del Interior por este tema y concretamente qué se está reclamando? Bueno, a partir de lo que sucedió el domingo, el tuit de Gabriel Pereira, la ratificación de lo expresado el lunes por la mañana en su programa de radio, le solicitamos al Ministerio del Interior una reunión que fue otorgada de forma también muy rápida, en horas de la tarde, donde el ministro nos dio a conocer su investigación, que había realizado de forma bastante expresa en 24 horas, con efectivos de la Dirección de Inteligencia, que le arrojaba de que, según esos testimonios, no había elementos que podían dar cuenta de una eventual investigación del periodista Gabriel Pereira. Nosotros recibimos esa información y ahí mismo dijimos en el Ministerio de que íbamos a evaluar los pasos a seguir, a hablar con el involucrado y también analizarlo nosotros. Analizando esta situación entendemos que no estamos conformes con la investigación realizada. Es curioso que sea el propio organismo que eventualmente podría haber realizado la investigación, el que se autoinvestiga, y entendemos que tiene que haber una investigación de carácter independiente. Tal vez sea la hora que la Fiscalía tome esta situación, así que eso es lo que estamos planteando, y bueno, eso es lo que queremos. Vamos a ver de qué manera reacciona ante esta declaración. El involucrado hasta ahora no ha decidido presentar la denuncia, lo que no quiere decir que el sindicato no lo haga. Eso le iba a preguntar. Gabriel Pereira nos dijo que él no piensa de momento presentar una denuncia. ¿APU lo está evaluando? Más allá de que Gabriel considere que por diversas razones más personales no quiere exponerse a esta situación, nosotros entendemos que esto va mucho más allá de lo que pase con él. ¿Qué pasa si esto que denuncia Gabriel realmente existe y pasa con otros comunicadores, con otros periodistas? Sería algo muy grave para la democracia uruguaya que tengamos una situación de este tipo. Por esas razones que entendemos que primero necesitaríamos que exista una investigación independiente que tal vez el propio Ministerio del Interior pueda disponer o el propio sindicato no descarta hacerlo. Fabián Cardoso, presidente de APU, le agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Como decíamos, Rosina, los dos temas, la reunión de hoy de APU con el presidente de la Suprema Corte, John Pérez, y también la posibilidad de presentar una denuncia sobre la denuncia de seguimiento de que realizó el periodista Gabriel Pereira. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a temas de la órbita policial. Anoche en la ciudad de Minas fue asesinado un hombre en el marco de los festejos del aniversario de Peñarol. Quedó registrado parcialmente en videos subidos a las redes sociales. Lo ocurrido fue sobre las 23:45 de anoche en la Plaza Libertad de la ciudad de Minas, como decíamos, cuando un centenar de personas festejaban el aniversario 131 del Club Atlético Peñarol. Tras escucharse el disparo, los policías que estaban en el área se dirigieron a la esquina de Domingo Pérez y 33, frente a la plaza principal de la ciudad, y allí encontraron en el suelo y sin vida a un hombre herido de bala en el pecho y empuñando un arma blanca. La policía trabaja en el caso mediante el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el análisis de los testimonios de testigos, pero hasta el momento no hay detenidos. Estudiantes y docentes del Liceo número 15 de Carrasco rechazaron una nota que la dirección del centro educativo envió a las familias del alumnado, afirmando que las ocupaciones estudiantiles no están autorizadas. El comunicado agrega que se debe asegurar la libre circulación de personas, además de registrar las inasistencias. Ante esta advertencia, los docentes decidieron realizar un paro de 24 horas durante esta jornada y acompañar las actividades de las y los estudiantes. El comunicado yo creo que sacó nuestra dirección fue como para desinformar y también meter una especie de miedo para que frustrar la ocupación. Era lo que el comunicado que sacamos nosotros desde el gremio expresaba un poco y tratamos de mantener esta ocupación lo más posible. En el correr del día haremos una pintada o colgaremos carteles, pero bueno, trataremos de que se lleve lo mejor posible. ¿Se decidió en una asamblea? Sí, se decidió en una asamblea estudiantil el 14 de septiembre. Tratamos de hacerlo con lo mejor tiempo posible para llegar a la mayoría del estudiantado. Jennifer Cherro habla de que esto no es una acción democrática, pero el que quiere y al que le interesa va, es para todo el estudiantado del liceo y bueno, es lo más democrático posible que se puede. Vamos a seguir hablando de movidas del ámbito estudiantil y gremial. Vamos a recibir con mucho gusto al otro periodista de este mediodía, Luca Veloz. Buen mediodía para ti. ¿Por dónde estás? Contanos.
Muy buen mediodía, Rosina. Estamos en la Facultad de Información y Comunicación porque en conjunto con la Facultad de Economía y Administración, la intergremial de estos dos servicios universitarios están ocupando y están realizando una serie de movilizaciones aquí en la zona del Parque Rodó. Estamos con los estudiantes, con los trabajadores de la Universidad de la República, con el gremio docente. A propósito de esto, la intergremial ha diseñado un almuerzo con el barrio y también habrá actividades. Así es, ahora estamos acá con la olla popular que se organizó en conjunto con Radio Pedal, que también tiene su propia olla, ¿no?, que trabaja acá en el barrio. Todavía estamos hasta las 2 de la tarde, vamos a estar repartiendo almuerzo para todas las personas que se quieran acercar del barrio a sumarse. Y bueno, nada, y también estamos juntando donaciones para la olla del barrio que sigue funcionando, ¿no?, y que también es importante. Después... Es parte de una serie de movilizaciones, hay 8 servicios que hoy están ocupados, pero ¿cómo sigue? Porque las instancias de la rendición de cuentas avanzan. Exacto, nosotros estamos en este momento haciendo la intergremial zonal que le hemos dicho, junto con Facultad de Ciencias Económicas, y estamos en constante coordinación con el plenario de AFUR, que en este momento está sesionando además. Saludamos a los compañeros que están allí, donde se está poniendo todas las novedades sobre la mesa, minuto a minuto. Nosotros hoy nos solicitaron una postura respecto a una posible huelga si el tema se aplaza más en el tiempo, y bueno, nosotros estamos... la postura de AFUR-FIC fue acompañar una huelga intergremial si esto es necesario. Entonces estamos constantemente revisando las medidas de lucha y reforzando esta lucha presupuestal que ya venimos haciendo algunas otras actividades desde hace un tiempo. En una instancia anterior habíamos cortado a Gonzalo Ramírez junto con un paro sorpresivo de 2 horas que tuvo muchísima convocatoria en el medio de las aulas, en el medio de la función laboral. Tuvimos un gran acompañamiento, gente que se acercó para interiorizarse en los talleres, entonces en eso estamos, en toda esa lucha estamos. Es lo que va a pasar hoy, Agustina, a partir de un rato, a partir de las 2 de la tarde van a cortar Gonzalo Ramírez. ¿Habrá talleres de qué? Bueno, va a haber talleres sobre la reforma previsional, va a haber talleres también sobre el presupuesto en general, va a haber talleres también de corte artístico porque el evento va a cerrar con un espectáculo artístico, así que va a haber un conjunto de actividades. También vamos a tener la asamblea de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que va a estar sesionando. También, como decía la compañera, viendo las futuras medidas en la profundización de la lucha y el conflicto, tratando de recibir por parte del Estado la devolución a los reclamos que consideramos justos, dignos y necesarios para consolidar una universidad pública que atienda con dignidad a todos los estudiantes, a la gran masa de estudiantes que pasan por nuestras aulas. Agradecemos a los 3, recordar que esta actividad sigue, que va a cerrar con un toque de Pantrán en Calor y la Inbailable aquí en Gonzalo Ramírez, y que además los 3 gremios están analizando una posible huelga entonces general. Una de las cosas que nos decían los estudiantes de SEICO y también los estudiantes de SCA es que hay clases de hasta 1000 alumnos, lo que dificultan justamente el aprendizaje por esta superpoblación. Desde aquí nos despedimos, Rosina. Muchas gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que la Asociación de Feriantes del Uruguay se manifestó en contra del proyecto presentado al Parlamento por un grupo de vecinos para que la ubicación de las ferias vecinales se roten cada 5 años. Si bien los feriantes comparten la necesidad de la alternancia, entienden que la discusión debe pasar por una mesa negociadora con todas las partes que contemple la particularidad de cada zona de aquí de Montevideo. Según la zona, no se puede hacer una ley de 5 años se cambie estrictamente las ferias. Hay ferias que si usted la cambia cada 5 años y no la vuelve a cambiar hasta de los 12, llega un momento que ya no va a quedar lugar donde poner las ferias. Más bien en esos lugares hay que trabajar en lugares donde las ferias quedaran fijas, que podían ser las opciones plazas, por ejemplo, porque si la seguimos cambiando, va a llegar un momento que se sale de zona y se junta con otra feria, ¿entiende? Estamos permanentemente trabajando y estuvimos en el Parlamento hace un par de días
y hablamos con todas las autoridades y no queremos poner el palo en la rueda, lo que queremos es algo coherente, algo que sea coherente, porque si después se aprueba algo que no es coherente, va a ser peor el caos y va a ser peor el enfrentamiento entre vecinos y trabajadores, porque en la feria involucra a 5.000 personas, no es que esto no es un capricho nuestro, es mucha gente la que vivimos de esto, además que consume en feria es muchísima gente, hablamos de 600.000 personas al mes, digo que necesitan la feria, entonces queremos que la feria continúe lo mejor posible. En el marco del Día Global por el Aborto Legal, Seguro, Libre y Gratuito y con motivo de conmemorarse 10 años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, organizaciones pro derechos de la mujer como MISU, Gozarte y Las Lilas, junto al PIT-CNT, denunciaron un retroceso en la implementación de la norma que reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Primero que nada, reconocer que todos los años desde que se ha implementado la ley abortan cerca de 10.000 mujeres y personas con capacidad de gestar, pero bueno, nosotros acá lo que tenemos es una avanzada que es el reconocimiento de la simple voluntad de la mujer, más otras causales, y se reconoce hasta las 12 semanas de gestación, 14 por violación. Bueno, en Argentina ya estábamos reconociendo que se avanzó hasta las 14 semanas por la simple voluntad de la mujer. En Colombia hasta las 24 semanas se despenalizó del Código Penal. En México también se está avanzando a través del sistema judicial. Y bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que en tanto un país que ha demostrado ser de avanzada y que ha demostrado el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, estamos en tiempo ya de que se pueda avanzar. Estas propuestas están sobre la mesa hace tiempo, nosotros reconocemos también las limitaciones en términos normativos y de condiciones políticas también para hacer este tipo de cambio, por eso también nosotros adherimos particularmente desde MISU y Gozarte a las propuestas como lo es el Congreso del Pueblo, la intersocial, en términos de sumar fuerzas, de sumar agendas, en términos de profundizar cada vez más en democracia y en ese sentido seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos. Momento de hacer una pausa que va a ser muy breve. Volvemos enseguida. Bloque de MB Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo con 16 grados a esta hora y les contamos que luego de 40 años la Comedia Nacional regresa al escenario del Teatro de Verano. Va a ser con la obra Esperando la Carroza este sábado 1 de octubre desde las 19 horas. La función se da en el marco del 60 aniversario del estreno original de esta obra escrita por el autor rumano-uruguayo Jacobo Lackner y realizada por la Comedia Nacional en 1962. En este contexto y como parte de las celebraciones del 75 aniversario de este elenco teatral de la Intendencia de Montevideo y de los 100 años del nacimiento de China Zorrilla, se decidió volver a poner la obra en cartel con el elenco actual y 5 artistas invitados en versión y dirección de Jimena Márquez. La función comenzará a las 19 horas del próximo sábado 1 de octubre y marcará el retorno de la Comedia Nacional a los escenarios del Ramón Collazo tras 40 años de ausencia. La entrada será gratuita y se podrá canjear exclusivamente a través del sitio web de Ticantel. Quienes ya adquirieron su boleto mediante débito ingresarán con el mismo ticket, pero el dinero les será reintegrado por la misma vía. Aquellos que compraron la entrada en redes de cobranza también les será devuelto el importe, presentando la entrada en cualquiera de esos locales a partir del lunes 3 y hasta el lunes 10 de octubre inclusive. La Unión Europea aseguró hoy que reaccionará con una respuesta fuerte y unida ante cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética tras las 3 fugas detectadas ayer en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en Alemania, Dinamarca y Suecia. En un comunicado publicado hoy en nombre de los 27 países que integran el bloque comunitario, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pidió que se aclare totalmente lo ocurrido y aseguró que estos incidentes no son una coincidencia. El funcionario afirmó que toda la información que está disponible indica que estas fugas son el resultado de un acto deliberado, aunque evitó tildarlo de sabotaje como sí hicieron anoche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Los 2 gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania, fuera de servicio por la guerra en Ucrania, sufrieron 3 fugas en el mar Báltico visible desde la superficie, que causaron burbujas de entre 200 metros y 1 kilómetro, generando sospechas de un sabotaje. Al igual que los altos cargos de la Unión Europea, la OTAN, Rusia, Estados Unidos y Alemania evitaron hacer conjeturas hasta obtener más información sobre lo ocurrido, pero Suecia y Polonia manejaron la tesis de un sabotaje como la causa más probable, sugiriendo que esto representa una escalada más del conflicto en Ucrania. Nos vamos, los invitamos a que nos acompañen como siempre a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.